Lenny Flores Carvajal, yo soy cirujana pediátrica y neonatal en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y en esta ocasión les voy a presentar dos temas em, muy importantes que forman parte de la gran variedad de patologías congénitas que nosotros vemos en esta especialidad. ¿Ok? Vamos a tratar primero hernia diafragmática congénita y luego vamos a tratar enterocolitis necrotizante. Muy bien, vamos a empezar con hernia diafragmática. Empezaremos por el concepto, ¿no? La hernia diafragmática congénita es un defecto estructural anatómico en el diafragma. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, el diafragma es un músculo bastante importante que separa el tórax del abdomen, ¿no? Entonces, al existir este defecto en el diafragma, lo que se produce es un ascenso de los órganos intraabdominales hacia la cavidad torácica, ¿no? De hecho, que ocurre en etapas tempranas de la formación o el desarrollo embrionario, ¿no? El desarrollo fetal. Y por supuesto, tiene consecuencias importantes sobre algunas estructuras, ¿no? Especialmente sobre el pulmón, ocasionando una hipoplasia pulmonar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas son radiografías de pacientes nuestros, ¿no? En los que se puede mirar claramente que hay un ascenso de las asas o de las asas intestinales hacia el tórax, ¿no? De tal forma que se logra ver el pulmón, un pulmón pequeño, hipoplásico, ¿ok? En esta radiografía de igual forma casi no se ve pulmón. Hay un desplazamiento, una desviación del mediastino, ¿ok? Hacia el lado contralateral. Y aquí esta placa sí es sumamente evidente, ¿no? Está un poco más aireada las asas intestinales y el pulmón está bastante pequeño. Esta radiografía la he colocado para que ustedes puedan determinar que en estas patologías, ¿no? Congénitas, una radiografía simple de tórax a veces nos ayuda al diagnóstico, claro que sí, pero también es importante complementar con una radiografía de abdomen, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, el abdomen está vacío, ¿sí? Todo el contenido visceral o intestinal está a nivel del tórax. Muy bien, en cuanto a la prevalencia, pues afecta entre 1 o 4 por 10.000 nacidos vivos, ¿no? Afecta con mayor frecuencia al sexo masculino, ¿no? Tiene una mortalidad bastante alta, entre 20 y 30%, pero también debemos considerar que esta mortalidad depende del grado de hipoplasia pulmonar, del grado de hipertensión pulmonar que se desarrolle y de las malformaciones asociadas, ¿no? De otras malformaciones congénitas asociadas. En cuanto al, al lado que está afectado, ustedes saben que anatómicamente el diafragma, pues podríamos dividirlo en izquierdo y derecho, ¿no? Según la localización del hemitórax. Entonces, el lado que más se afecta es el lado izquierdo, ¿no? Con un porcentaje de entre 80 y 85%. El lado derecho con un porcentaje de entre 13 a 19%. También existen hernias
bilaterales, derecho e izquierdo, y felizmente el porcentaje es muy pequeño, ¿no? Digo felizmente porque estos bebés con hernias bilaterales, pues generalmente no sobreviven la etapa neonatal, ¿ok? Esta clasificación depende de si el defecto está en el lado derecho o en el lado izquierdo, pero existe otra eh, dependiendo si el defecto está en la parte anterior del diafragma o en la parte posterior, ¿no? Si el defecto es anterior, se llama hernia de Morgagni, tiene un porcentaje aproximado de 23%, pero si la hernia es posterior, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Es llamada hernia de Bochdale, ¿sí? Estas hernias son las que están presentes en la mayoría de los recién nacidos, con un porcentaje de 75%. También existe otra clasificación según el tamaño del defecto. Este pudiera ser un defecto de tipo A, B, C, D, dependiendo del tamaño. Si es pequeño es A, si es mediano es B, si es C es porque es un defecto grande, o la clasificación D implica que hay una agenesia del hemidiafragma. Esta clasificación solo puede definirse en el intraoperatorio, ¿no? Y es bastante subjetivo según el criterio del cirujano. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente, dependiendo del tamaño del defecto, el cierre, ¿no? O la resolución de ese defecto pudiera ser más fácil, ¿no? En el defecto A, B, o se torna un poco más complejo en el defecto C o en el defecto D. ¿Por qué? Porque no tenemos tejido para aproximar los bordes del defecto, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que usar algún material protésico. Esto es para que ustedes puedan ver, ¿no? Las características en cuanto al tamaño de cada uno de estos tipos de hernia diafragmática. Muy bien, entonces, para poder hablar un poco de cómo se produce la hernia diafragmática, pues tenemos que hablar un poco de embriología y el desarrollo pulmonar, ¿no? Embriológicamente, el diafragma se desarrolla en etapas bastante tempranas de la vida embrionaria, ¿no? Deriva de 4 estructuras que al fusionarse de forma adecuada también entre la cuarta, ¿no? Hasta la 12ª semana, pues forman un diafragma normal. ¿Ok? El diafragma tiene una parte central que es fibrosa y una parte periférica que es muscular, ¿no? Y tiene una crura diafragmática por donde atraviesa el esófago. ¿Ok? Entonces, la parte tendinosa, ¿no? Fibrosa, está desarrollada a partir del septum transverso. ¿Sí? La parte muscular está desarrollada a partir de la membrana pleuroperitoneal y a través de la musculatura de la pared torácica periférica. ¿Okay? Entonces, y luego la parte de la crura esofágica, pues va a derivar del mesénquima del esófago. De tal forma que al fusionarse estas estructuras de forma adecuada, pues forman un diafragma normal, ¿no? Cuando no hay una fusión adecuada de alguna de estas estructuras, pues es donde se forma la hernia diafragmática, ¿ok? Por ejemplo, acá, pues la hernia posterior o también llamada hernia de Bochdale, que es la más frecuente.
Eh, entonces, al existir este defecto en el diafragma, van a ascender también de forma temprana las estructuras del abdomen hacia el tórax. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues va a alterarse el desarrollo pulmonar, ¿ok? Desde las etapas tempranas de este desarrollo, ¿sí? Vamos a ver que el, la maduración pulmonar pues tiene 5 etapas, ¿sí? La embrionaria, la pseudoganglionar, la canalicular, sacular y alveolar. Eh, el hecho o el efecto mecánico de los órganos intraabdominales sobre el tórax van a causar efecto no solo en las estructuras de la zona conductiva, es decir, bronquios, bronquiolos terminales o inclusive los alvéolos, sino también van a causar daño a nivel de las estructuras vasculares, especialmente de la arteria pulmonar, que va a tener consecuencias, ¿no? Por ejemplo, es muy importante este concepto. ¿Por qué? Porque se va a reducir la ramificación bronquial, ¿ok? Va a haber una detención de la ramificación del árbol arterial pulmonar, que finalmente va a dar como consecuencia la hipertensión pulmonar, ¿ok? Todos estos cambios van a dar como resultado una remodelación vascular estructural y una vasoconstricción, ¿ok? Y finalmente, pues se va a producir una disminución de la masa pulmonar, ¿no? Que va a conducir a una hipoplasia pulmonar postnatal. Y de hecho, esta hipoplasia pulmonar postnatal va a estar caracterizada porque hay una disfunción del sistema surfactante y porque también hay una hipoplasia de las estructuras circundantes de la cavidad torácica, principalmente las cavidades cardíacas. ¿Ok? Entonces, rápidamente y como resumen, este es un diafragma normal, ¿correcto? Entonces, los órganos intratorácicos, pulmón, corazón y grandes vasos se desarrollan de forma adecuada, lo mismo con las estructuras intraabdominales. Pero, ¿qué sucede cuando hay un defecto diafragmático? ¿No? Asciende el contenido abdominal hacia el tórax y no solo contenido visceral, también los órganos sólidos tipo hígado, vaso, inclusive riñón, hemos encontrado muchas veces aquí en la cavidad torácica. ¿Okay? Entonces, esto va a traer secuelas, ¿no? Secuelas sobre el desarrollo pulmonar y sobre el desarrollo cardíaco. Para resumir, en el pulmón se va a disminuir la ramificación de los bronquios, por lo tanto, va a disminuir la ramificación de las arteriolas, de los sacos alveolares, ¿no? Que son las unidades funcionales, ¿ok? Y va a haber una capacidad pulmonar diferente, ¿no? De hecho, más venida a menos. También va a haber una afectación a nivel de la vasculatura pulmonar. Lo mismo, va a haber una disminución de la ramificación de la arteria pulmonar, va a haber un engrosamiento de la pared de la arteria pulmonar, ocasionando mayor resistencia y por lo tanto mayor hipertensión pulmonar. ¿Okay? Y a nivel cardíaco también vamos a tener consecuencias o secuelas, ¿no? Especialmente a nivel de los ventrículos. ¿Okay? Entonces va a haber una disfunción biventricular, va a haber un aumento de la presión a nivel de la cámara cardíaca derecha, va a haber una disfunción o alteración de la musculatura del miocardio y pudiera haber también una desviación del
mediastino, ¿ok? Entonces, la hernia diafragmática no solo es el agujero en el diafragma, ¿ok? También, como ustedes pueden ver, pues hay complicaciones a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. Entonces, esta hipoplasia pulmonar nos va a dar como resultado una hipertensión pulmonar, ¿ok? Que en realidad es un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué sucede? La hipoplasia pulmonar se suma a la hipoplasia del ventrículo izquierdo, a la deficiencia del agente tensoactivo, ¿ok? Por lo tanto, el recién nacido va a sufrir hipoxemia, hipercapnia, va a sufrir acidosis y esto conlleva a una vasoconstricción arterial pulmonar. Y si a esto le sumamos que hay un engrosamiento ya de por sí de la pared de la arteria pulmonar, pues nos va a dar como resultado la hipertensión pulmonar. ¿Okay? Esta hipertensión pulmonar lo que va a ocasionar es que se mantenga permeable la circulación fetal, ¿no? Eso significa que se van a mantener permeables los shunts que existen durante la vida fetal, manteniendo el cortocircuito de la sangre de derecha a izquierda, ¿ok? Y esto va a conducir a mayor hipoxemia, hipercapnia, mayor acidosis, va a persistir o continuar la vasoconstricción, la hipertensión y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, sí se lo escucha. Ya, perfecto. Entonces, debemos también tener en cuenta las malformaciones asociadas, ¿ok? Felizmente, las hernias diafragmáticas son defectos aislados en la mayoría de los casos, 60-70%. El resto, pues, pudiera haber malformaciones cardiovasculares a la cabeza, seguida por las malformaciones genitourinarias, musculoesqueléticas y malformaciones del sistema nervioso central. ¿Por qué es importante ver las asociaciones? Por el pronóstico. ¿Okay? No es lo mismo operar un bebé que solo tiene hernia diafragmática a un bebé que tiene de por sí una cardiopatía congénita compleja o de repente una malformación del sistema nervioso central, ¿no? Etcétera. Eso empeora su pronóstico. Nos vamos al diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, este pudiera hacerse a partir de la semana 18 de gestación hasta la semana 22 aproximadamente y se usan varios métodos diagnósticos, ¿no? En la etapa de la gestación, pues la ecografía es uno de los métodos más seguros para el feto, ¿sí? Lo que se busca pues son signos indirectos que pudieran darnos a conocer que algo no está bien. Por ejemplo, aquí estamos en el tórax, ¿sí? Estamos viendo la aorta y de pronto nos damos cuenta que existe o que está la burbuja gástrica a nivel torácico. La ecografía, ¿no? Pudiera estar limitada en pacientes que tienen oligohidramnios o en pacientes obesas, ¿no? En ellas se sugiere una resonancia magnética. En esta resonancia, de igual forma, lo que vamos a buscar pues es la posición del hígado. Vamos a hacer, se pudiera también hacer, si existiera, como en este caso, una hernia diafragmática, como ustedes ven aquí la cámara gástrica está a nivel del tórax, entonces con esta resonancia se pudiera hacer mediciones del volumen pulmonar, ¿sí? De tal forma que también pudiéramos desde la etapa prenatal definir el pronóstico de este paciente. Eso es en cuanto al diagnóstico prenatal, ¿no? Que se hace por medio de imágenes.
Una vez que ya nace nuestro bebé y como en la mayoría de nuestros pacientes no se ha logrado hacer el diagnóstico prenatal, ¿no? Por diversos motivos, tenemos nosotros que tener la capacidad de, con algunos signos que nos da, signos y síntomas que nos da este recién nacido, tener la sospecha diagnóstica de hernia diafragmática, ¿ok? El 50% de los bebés que nacen con hernia se puede diagnosticar al momento del nacimiento. El otro 50% es diagnosticado de forma tardía, más o menos a los 18 meses de vida. ¿Y por qué? Porque se hace un screening, ¿no? De un bebé que tiene procesos respiratorios frecuentes, que tiene sintomatología gastrointestinal también recurrente, ¿no? Que tiene llenura precoz de repente o dolor abdominal repetitivo, o de repente es un paciente que no crece y de pronto le piden una radiografía o de abdomen o de tórax, ¿no? Y se evidencia la hernia. Esa es la forma de diagnóstico en esta presentación tardía. Pero en el recién nacido es muy importante que ustedes recuerden siempre que hay una presentación clásica en estos bebés. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que van a encontrar? Pues un distrés respiratorio agudo, ¿no? Nuestro bebé va a nacer con dificultad respiratoria, va a usar músculos accesorios, va a tener tiraje subcostal, intercostal, va a tener desaturación, ¿ok? Y si le hacen el examen físico, uno, lo que van a observar es que este bebé, por ejemplo, no tiene ese abdomen globuloso que caracteriza a los recién nacidos, ¿no? Este bebé tiene un abdomen casi excavado con el tórax hinchado. Y si ustedes escuchan la cavidad torácica, ¿no? Queriendo auscultar el pulmón, lo que van a escuchar son ruidos hidroaéreos en la cavidad torácica. De tal forma que eso ya debiera a ustedes orientarlos hacia una hernia del diafragma, ¿ok? ¿Qué es lo que le vamos a pedir con esa sospecha? Pues una radiografía, ¿no? Que es sumamente accesible. Entonces, en esta radiografía valoraremos la presencia de las asas intestinales en el tórax, se podrá determinar si existe o no un grado de hipoplasia pulmonar, ¿no? Y de hecho vamos a ver una desviación del mediastino. Si tuviéramos dudas, pudiéramos hacerle una tomografía o una resonancia, pero solo en algunos casos, ¿no? No en todos los casos vamos a pedir una tomografía o resonancia, porque las hernias, como han visto en las placas iniciales, son bastante evidentes. Solo, por ejemplo, tomografía o resonancia en caso de que las hernias sean del lado derecho y estemos en dudas de que si eso no es el hígado lo que ha ascendido al tórax o de repente corresponde a un tumor, ¿no? Etcétera. Solamente en esos casos, estas imágenes, especialmente la tomografía, que es un poco invasiva. ¿Ok? Nos vamos al manejo. Ya hace muchos años, ¿no? Décadas diría yo, existe un manejo prenatal de la hernia diafragmática. ¿Ok? Este procedimiento, que es la oclusión traqueal por fetoscopía, pues no se realiza en cualquier centro a nivel mundial. Hay pocos centros donde hacen este procedimiento. Aquí me parece que en la maternidad también eh, hacen este procedimiento. Sin embargo, los protocolos que tiene cada institución son bastante propios, ¿no? Tienen sus criterios de inclusión, de exclusión, ¿no? Bastante bien definidos. Entonces, eso es lo que vamos a ver rápidamente ahora, el manejo prenatal. Vamos a ver un par de videos de cómo es y para qué sirve. Y luego tenemos el manejo postnatal. Una vez que nace nuestro bebé, existe un manejo médico y existe un manejo quirúrgico. ¿Ok? Muy bien, esta es la oclusión traqueal
por fetoscopía. Más o menos en la semana 27, 29, y esto también se ajusta mucho a cada institución, se hace una fetoscopía dirigida por ecografía, ¿no? Para esto ya se sabe la situación, ya se sabe la posición del bebé. Entonces se ubica la cabecita del bebé y lo que se hace es se introduce un balón autoinflable a nivel de la tráquea, ¿ok? Este balón autoinflable va a estimular la presión interna pulmonar y con eso va a activar algunos factores de crecimiento, ¿ok? De tal forma que al momento de remover el balón, que más o menos es en la semana 34, la hipoplasia pulmonar que tiene ese bebé no es tan severa. De hecho, que sí va a haber, ¿no? Pero ya no es tan considerable, ¿ok? Vamos a ver una simulación aquí. A ver. ¿Me puedo poner aquí un ratito? Ya está. Vamos a ver una simulación de cómo es una fetoscopía. Entonces ubican al bebé. Ubican la boquita, la vía aérea. Ubican la tráquea, ¿sí? Y dejan el balón, que es un balón autoinflable. Y luego retiran el troca, ¿no? Muy bien, aquí vamos a ver un retiro del balón, más o menos en la semana 34, pero este sí es un paciente en vivo. Ahí está el balón autoinflable, de la misma forma como se entró al útero, entran esta vez y ustedes pueden ver al fondo el bronquio derecho que está arriba y el bronquio izquierdo que está abajo. Y esa es la parte de la pars membranosa de la tráquea que evidentemente es la que se colapsa, ¿no? Y alrededor está el anillito que no se colapsa en el procedimiento. Muy bien, entonces esta es la fetoscopía, ¿ok? Vamos a continuar. Muy bien, hemos llegado al manejo postnatal, ¿ok? Esto es luego del nacimiento del bebé, luego del diagnóstico. Para el manejo médico tenemos 3 pilares importantes, ya sabiendo un poco de la fisiopatología de la hernia diafragmática, sabemos que hay una hipoplasia pulmonar importante, sabemos que hay una hipoplasia ventricular importante y sabemos que hay una hipertensión pulmonar, ¿no? Que muchas veces es la causa del fallecimiento de nuestro bebé, ¿ok? Entonces, el manejo médico va dirigido especialmente a estos 3 pilares, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene una hipoplasia pulmonar importante, va a estar en falla ventilatoria, ¿no? ¿Cuál es el principio terapéutico en este caso? Mantener una acidosis respiratoria. ¿Con qué? Con una hipercapnia permisiva, teniendo en cuenta que la ventilación debiera ser gentil, ¿no? Que debiéramos optimizar el volumen pulmonar de acuerdo al peso y
de acuerdo al peso, a la edad gestacional, ¿sí? Luego tenemos el manejo de la hipoplasia ventricular. En este caso lo que tenemos que hacer pues es mejorar la disfunción del ventrículo izquierdo, que es el que se afecta mayormente, y esto porque sabemos que el lado izquierdo es el que con mayor frecuencia se ve afectado, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir esta disfunción ventricular? Hipotensión, acidosis metabólica. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues es optimizar, ¿no?, la poscarga. Y para ello tenemos que usar agentes inotrópicos o lusotrópicos. Y luego tenemos la hipertensión pulmonar, que va a producir hipoxia, ¿no? Entonces, nuestro principio terapéutico será disminuir, ¿no?, esa resistencia vascular usando vasodilatadores pulmonares. Si luego de haber agotado todas estas opciones el paciente no mejora, pues hay otros tratamientos alternativos que ya se usa actualmente, ¿no? Por ejemplo, soporte extracorpóreo o ECMO o el uso de óxido nítrico, ¿ok? Una vez que nuestro paciente esté estable, ¿no?, pues recién se determina la reparación quirúrgica de la hernia diafragmática. Este no es un procedimiento de emergencia. Hace muchos años, ¿sí?, se creía que el manejo quirúrgico de la hernia diafragmática era una emergencia, de tal forma que nacía y entraba a cirugía. Sin embargo, ya con la fisiopatología bien establecida, sabemos que estos bebés necesitan un manejo médico inicial, ¿ok? Entonces, este no es un procedimiento de emergencia, ¿no? Debemos determinar el momento óptimo para la cirugía, que solo, que solo que no sabemos en cuál es, ¿no?, ese momento óptimo. Lo único que tenemos establecido es que el paciente debiera estar hemodinámicamente estable, ¿sí? No tener hipotensión, ¿no? En resumen, debemos de tener evidencia clínica y ecocardiográfica de que la hipertensión pulmonar ha disminuido y de hecho debe de existir una oxigenación aceptable. Ya cuando tenemos todo esto o la mayoría de estos criterios, pues podemos definir la reparación quirúrgica. Y para esto tenemos formas de abordaje, ¿no? El abierto, el mínimamente invasivo, ¿no? Y en cada uno de ellos tenemos dos opciones, ¿no? Una cirugía convencional y una cirugía mínimamente invasiva. Esto es para que ustedes puedan leer. Este es un consenso europeo donde nos sugieren criterios para reparación quirúrgica de un paciente con hernia diafragmática. Muy bien, en cuanto a la reparación quirúrgica, cualquiera sea el abordaje escogido, ya sea por tórax o abdomen, el procedimiento quirúrgico o la técnica quirúrgica es la misma. ¿Qué se hace? Se hace una incisión, ¿no? Se identifica el defecto del diafragma, se reduce el contenido que se ha herniado, se extirpa el saco si es que existiera y luego se cierra el defecto. Por ejemplo, esta es una laparotomía, ¿ok? En defectos pequeños, ya les mencioné,
defecto pequeño y mediano, ¿no? El cierre del defecto es simplemente afrontando los bordes del diafragma, ¿no? Pero en defectos grandes, ¿no? Lo que se suele usar, pues, es una prótesis, ¿no? Una malla para simular el tejido que falta, ¿ok? Vamos a ver un poco sobre el abordaje abierto, que es la laparotomía. La ventaja de hacer una laparotomía izquierda o derecha, pues es de que si el paciente tiene alguna malformación congénita intestinal asociada, con la laparotomía vamos a poder nosotros reparar las dos lesiones, ¿no? Esta es la incisión que se hace si es que el defecto es izquierdo, lo contralateral sería si el defecto es del lado derecho. Y como les mencioné, la técnica quirúrgica es la misma, ¿no? Hacemos la incisión, que es la que hemos visto, llegamos hasta el diafragma, identificamos el defecto, ¿ok? Reducimos el contenido que ha estado herniado, en este caso impresión a estómago, y luego cerramos el diafragma con puntos en U, ¿ok? Se aproxima. Aquí podemos ver los bordes del diafragma, el pulmón, acá al fondo y luego el cierre del defecto. Luego tenemos el abordaje por toracotomía, que se hace de cúbito lateral derecho o izquierdo según la ubicación de la hernia. La incisión se hace más o menos en el sexto espacio intercostal. ¿Y cuál es la ventaja de la toracotomía? Pues evidenciar la ceja posterior del diafragma, que algunas veces no se ve en el abordaje abdominal. Luego tenemos el abordaje mínimamente invasivo, ya sea una toracoscopía o una laparoscopía. Aquí, pues, evidentemente las ventajas de una cirugía mínimamente invasiva son las que resaltan: menos dolor, menos cicatriz y recuperación más pronta, ¿ok? Sin embargo, el gol estándar para la reparación de la hernia diafragmática es la toracoscopía, ¿ok? Como ya sabemos, la hernia del lado izquierdo es la más frecuente, así que esta es la posición del bebé de cúbito lateral derecho para la reparación de la hernia izquierda. Se coloca 3 trócares y el principio quirúrgico es el mismo. Una vez ingresada la cavidad, identificamos el defecto que está aquí, luego vamos a reducir el contenido eviscerado al tórax. Aquí vemos intestino grueso, intestino delgado, por aquí está el vaso. Todo eso tenemos que devolverlo hacia el abdomen y finalmente cerrar el defecto diafragmático con puntos NU simples, si es que fuera el caso, o usando material protésico. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, pero Muy bien. A ver, voy a llamar lista. Rodríguez Centeno, Presente, doctora. Rivera Vargas, Presente, doctora. Galvez Oresoli, perdón. Galvez Oresoli, Sotomayor Palomino, Presente, doctora. Moreno Pumachagua, presente, doctora. León Aranda, Presente, doctora.
Ágreda Carlos. Presente, doctora. La Chira Casanova. La Chira Casanova. Clausen Mellado. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes López. Presente, doctora. Buenas tardes. Espinosa Gómez. Presente, doctora. Buenas tardes. Tamayo Mamani. Presente, doctora. Buenas tardes. Durán Villanueva. Presente, doctora. Buenas tardes. Aima Chamilco. Presente, doctora. Gastelú Rodríguez. Espinosa Toledo. Buenas tardes, doctora. Presente. Cuevas César. Presente, doctora. Buenas tardes. Y Portilla Díaz. Presente, doctora. Buenas tardes. Ok. Gracias. Vamos a continuar. ¿Se puede ver mi pantalla? Enterocolitis, ¿no? A ver. Vamos a... Porque he cerrado la presentación. A ver, un segundo. Acá está. Ahora sí, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente tema. Este tema es una patología que tiene una población específica afectada. ¿Sí? Vamos a ver cuál es. Vamos a hablar un poco de enterocolitis necrotizante. ¿Por qué es importante la enterocolitis necrotizante? Pues porque es una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes que ingresan a la UCI neonatal. ¿Ok? Afecta principalmente a los bebés que nacen de forma prematura o aquellos que tienen muy bajo peso al nacer. ¿Y por qué esta población? Pues porque, como el nombre lo dice, afecta el tracto gastrointestinal. Y estos bebés prematuros tienen este tracto o este sistema digestivo inmaduro. ¿Ok? Entonces, es importante reconocer de forma precoz esta patología. ¿Para qué? Pues para poder instaurar las estrategias, ¿no? Para la mejora clínica de los bebés, ¿no? De los recién nacidos, ya que la enterocolitis necrotizante tiene una incidencia de mortalidad mucho más elevada que en la hernia diafragmática. Si 20-30% en la hernia era un escándalo, imagínense la mortalidad en estos bebés, que puede llegar hasta el 50%. Y los recién nacidos que sobreviven a esta patología tan agresiva, pues pudieran presentar dificultades en el neurodesarrollo, en el crecimiento, ¿no? Así como otras complicaciones y enfermedades relacionadas. Entonces, para poder conceptualizar, la enterocolitis necrotizante es un proceso
inflamatorio del intestino. Es un proceso agudo, ¿sí? Que se caracteriza porque hay una necrosis de tipo isquémica de la mucosa gastrointestinal que va a conducir a una perforación, una gangrena del intestino y por lo tanto a una peritonitis. En cuanto a la epidemiología, pudiera afectar a 1 de cada 1000 nacidos vivos. Ya sabemos que el 90% de los bebés son bebés pretérmino o con muy bajo peso, pero tienen ustedes que saber también que pudiera afectar a los recién nacidos a término, ¿ok? El porcentaje es mucho menor, entre 5 a 10%. Sabemos que puede causar el 50% de la mortalidad, es decir, de 10 bebés que tienen enterocolitis, 5 pudieran fallecer, ¿no? Luego, entre 20 y 40% de los bebés van a requerir algún tipo de procedimiento quirúrgico. Aquí, para que ustedes puedan ver que el asiento principal de la enterocolitis está en el intestino, ¿no? Aquí vemos un intestino saludable con sus 4 capas, ¿no? Y aquí un intestino inflamado. La inflamación de este intestino siempre empieza en la capa más interna, que es la mucosa, ¿ok? La enterocolitis, existen varios tipos de enterocolitis. Aquí, por ejemplo, vemos que solo hay un segmento de intestino afectado. Este tipo de enterocolitis se llama focal. Pudiera haber una afectación total del intestino, ¿sí? Se llama pancolitis, ¿no? O pudiera haber otro tipo de enterocolitis que es en cebra, ¿no? O parcheada también, donde hay un segmento bueno, un segmento malo, un segmento bueno, uno malo, pero el pronóstico es igual de malo que la pancolitis, ¿ok? Cuando es focal, pues el pronóstico del paciente es mucho mejor. Muy bien, en cuanto a la etiopatogenia, este es multifactorial en realidad, ¿no? Se han encontrado diversos factores perinatales asociados, sin embargo, los únicos que están evidenciados científicamente es la prematuridad y el bajo peso, ¿ok? Los demás factores son o deberían de ser tomados en cuenta, sin embargo, aún son asiento de controversia. Vamos a repasar rápidamente 4 de estos factores. La inmadurez intestinal, principalmente porque hay una respuesta paradójica del prematuro durante la alimentación, ¿no? Lo normal es que el bebé tome leche y que el intestino tenga movimientos peristálticos de proximal a distal, ¿ok? El prematuro no. Lo que sucede cuando el prematuro toma leche es que este intestino se paraliza, ¿ok? Por lo tanto, hay un aumento de la éstasis intraluminal del intestino, evidentemente, hay una distensión de esa asa intestinal y por lo tanto va a llegar menor flujo a ese intestino, ¿no? Lo que va a favorecer a la isquemia. Lo mismo sucede con el colon, ¿no? Ya saben que el colon se encarga de reabsorber el agua y los electrolitos. En el prematuro, esta capacidad está limitada, por lo tanto, también va a haber distensión intestinal. Y también existe bajos niveles de inmunoglobulina A a nivel del intestino, ¿no? Sabemos que la inmunoglobulina A es una célula protectora. Otro factor es la isquemia intestinal. Cualquier condición del recién nacido que produzca
hipoxia, isquemia va a condicionar enterocolitis. Por ejemplo, un recién nacido que nace asfixiado, ¿no? O un recién nacido que entra en shock. ¿Qué va a suceder? La poca sangre que va a empezar, o el poco oxígeno que va a empezar a circular en sus tejidos, pues va a ser priorizado en el corazón, el cerebro y la glándula suprarrenal, ¿no? El resto de órganos, pues no tienen mucha relevancia en estos casos, ¿no? Por lo tanto, hay riesgo de enterocolitis. Luego, por ejemplo, la hiperviscosidad sanguínea, de igual forma, ¿no? No irriga bien los vasos pequeños, ¿no? Y ya saben ustedes que el intestino tiene doble circulación, pero la circulación periférica es la que pudiera determinar la isquemia o la falta de irrigación a este nivel, ¿no? Si es que la sangre fuese mucho más espesa, ¿ok? Otro factor importante que a veces no se tiene mucho en cuenta es el enfriamiento, la hipotermia del recién nacido, especialmente el prematuro. ¿Qué sucede? Al tener hipotermia el bebé, pues va a activar, ¿no?, sistemas de defensa. Y uno de esos sistemas de defensa es la vasoconstricción, que inicialmente pudiera ser solo periférica, pero luego, si la noxa persiste, pues esta va a ser central, ¿ok? Luego tenemos las prácticas alimentarias. De hecho, sabemos que la alimentación de un recién nacido debiera ser con leche materna, ¿sí? Solamente. ¿Por qué? Pues porque la leche materna tiene la osmolaridad adecuada, tiene el aporte de inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina A, ¿no? Que ayuda como defensa a nuestro sistema gastrointestinal. ¿Qué sucede si a un recién nacido por cualquier razón no puede tomar leche materna? Pues le tenemos que dar fórmulas maternizadas que son hiperosmolares, ¿no? Y por lo tanto van a alterar la pared intestinal. Y si a esto le sumamos que empezamos una alimentación con fórmula de forma temprana y hay un aumento brusco de volúmenes, pues lo que va a ocasionar es una inflamación del intestino que pudiera finalmente conducir a una formación de úlcera crónica y luego necrosis y luego perforación. Finalmente, otro factor importante es la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿no? Cuando hay procesos inflamatorios hay un desbalance de la microbiota intestinal, ¿no? Y por lo tanto va a predominar los gérmenes patógenos. Y si a esto le sumamos que se activan factores mediadores de la inflamación, como el factor activador de las plaquetas, pues este paciente se pone en riesgo para sufrir una enterocolitis. Entonces, la fisiopatología de la enterocolitis es muy parecido a un juego dominó, ¿ok? Una cosa va a llevar a la otra. Siempre tenemos presente los factores de riesgo que pudieran ocasionar una lesión en la mucosa del intestino, una lesión tipo úlcera, por ejemplo, que va a ocasionar, ¿no?, una dismotilidad intestinal. Por lo tanto, va a haber una fermentación del contenido visceral, ¿no? Esto ocasiona a su vez un acúmulo de gases tóxicos tipo hidrogenión, metano, CO2, ¿no? Que no van a quedarse en la luz del intestino, sino que van a empezar a invadir las demás capas de la pared intestinal, ocasionando el famoso signo de la enterocolitis, que es la neumatosis. Luego
Se produce la necrosis, una gangrena, una perforación y finalmente una peritonitis. Aquí vemos una foto en blanco y negro. ¿Por qué? Para poder diferenciar claramente la zona sana y la zona afectada. Esta zona pálida, ¿no? Donde parece que hubieran burbujitas de aire, pues es la zona de isquemia, donde hay enterocolitis. Entonces, esta es una forma, por ejemplo, de esa enterocolitis en cebra, que les decía, que hay una zona sana, una zona enferma, por aquí hay una zona sana, una zona enferma, pero finalmente, si así contabilizamos, la longitud del intestino afecto es bastante amplio y por lo tanto el pronóstico de este paciente empeora. ¿Cuál es la clínica? La clínica es la de un paciente prematuro en el 90% de los casos, así que si ustedes ven en su práctica, en su pronta práctica clínica, un paciente que es prematuro, hay que tener mucho cuidado con lo que estoy mencionando porque pues, tienen mucho más riesgo de tener enterocolitis, ¿ok? Entonces, este es un bebé prematuro que más o menos tiene entre 2 y 4 semanas de vida, ¿sí? Y llegan ustedes a hacer la evolución y la enfermera les dice, doctor, este paciente hace 12 o 18 horas que ha empezado a tener residuo gástrico, o ha empezado a hacer hipotermia, o ha empezado a hacer apnea, o ha empezado a hacer dificultad respiratoria o bradicardia, no sé, pero es un bebé que ahora se encuentra diferente, ¿ok? Y tenemos también dos tipos de presentación. La insidiosa, que es la que acabo de mencionar, ¿no? Que es un bebé prematuro que anteriormente estaba estable, que tiene así medio síntomas inespecíficos. Y la otra es la presentación fulminante, que pudiera ser un prematuro o un bebé a término, pero que han estado enfermos y que tienen factores de riesgo positivo como que un paciente con shock o en falla multiorgánico o que tiene un cuadro abdominal definido. ¿Okay? Cuando digo cuadro abdominal definido es porque es este paciente, ¿no? Y en este paciente, de hecho, no podemos nosotros decir que no tiene algo en la panza, ¿no? Que no tiene algo en el abdomen. Algo hay ahí porque el abdomen está distendido, hay cambio de coloración, brilloso, edematoso y probablemente a la palpación tiene dolor. ¿Ok? Entonces ahora nos remitimos a la sintomatología y signología. La sintomatología gastrointestinal es la que predomina. ¿Sí? Entonces, en el 70-98% de los bebés debiera haber distensión abdominal. No hay NEC sin distensión abdominal, ¿correcto? Luego hay residuo gástrico, sangre en heces, diarrea, masa abdominal palpable, eritema o cambio de coloración de la pared, edema de la pared, etc. Y en cuanto a la sintomatología sistémica, inestabilidad de la temperatura, letargo, apnea, mal estado general, mala perfusión y shock. Y aquí debo mencionarles la clasificación de Bell. ¿Okay? Esta clasificación asocia los signos sistémicos con los signos abdominales y los signos radiológicos y clasifica a la NEC como estadio 1, 2 y 3. Cada uno se subdivide en A y B. Ustedes tienen que leer para poder asociar y saber la clasificación específica, ¿no? En cada tipo. Les adelanto que el tipo 1 pues es donde solo hay una sospecha de enterocolitis, el tipo 2 es una enterocolitis ya definida o establecida y el tipo 3 es una enterocolitis complicada, ¿ok? Entonces este cuadrito se lo tienen que aprender. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con radiografía, ¿no?
¿Radiografía de dónde? Pues radiografía del abdomen, que es el gol estándar. Necesitamos siempre una radiografía de cúbito y una radiografía tangencial o en decúbito lateral. Se solicita la radiografía según la clínica del paciente, ¿no? Pudiera ser cada 6, cada 8 o cada 12 horas, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en estadios tempranos? Vamos a ver un patrón anormal de aire, ¿no? Con las asas intestinales dilatadas, como en este caso. En estadios 2 y 3, pues vamos a ver el famoso la famosa neumatosis intestinal. Y en estadios mucho más avanzados o complicados, pues vamos a ver neumoperitoneo, asa fija o gas en el sistema porta. Entonces, aquí necesito que vean que hay una distensión de las asas, ¿no? Hay edema de asas, pero lo que resalta aquí es este doble halo que hay en este intestino dilatado. Esta es la famosa neumatosis intestinal, que es la presencia de gas en la pared del intestino. ¿Okay? Entonces, este segmento intestinal tiene neumatosis. Esta asa intestinal también tiene neumatosis. Si ustedes pueden ver, hay un el signo del doble riel, le llaman, ¿no? Cuando hay presencia de gas a nivel de la pared abdominal. Entonces, cuando hacemos la evaluación de los pacientes, primero vamos a ver en estadios tempranos un hilio del intestino. ¿Cómo valoramos el hilio? Pues que hay una marcada distensión, como en este caso de todas las asas del intestino. ¿Okay? El estadio 2 vamos a encontrar neumatosis. Por ejemplo, aquí toda esta asa intestinal tiene neumatosis, por aquí también. Aquí, ¿ok? Aquí vamos a ver gas en el sistema porta. Esta es la silueta cardíaca y no tendría por qué verse el sistema porta, pero acá sí se nota porque se ha invadido de gas, ¿ok? Y este que es la neumatosis, que es el signo patognomónico de enterocolitis. ¿Sí lo distinguen claramente? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Y luego tenemos la enterocolitis complicada, ¿no? El estadio 3 de Bell. ¿Qué cosa encontramos? Encontramos aire libre en la cavidad abdominal, llamada también neumoperitoneo. También es importante valorar el resto de sistemas, ¿no? El sistema de coagulación, ver el hemograma, las plaquetas, la función renal, la función hepática, hacer cultivos, porque ya sabemos que existe un factor infeccioso en la enterocolitis. Finalmente llegamos al tratamiento y aquí también hay un tratamiento médico y uno quirúrgico, ¿sí? Inicialmente el tratamiento médico implica un reposo de todo el tracto digestivo. Por lo tanto, se coloca una sonda orogástrica para ayudar a descomprimir ese intestino y corregir cualquier noxa que pudiera ocasionar hipoxia o isquemia, ¿no? Por ejemplo, si el bebé necesita transfusión de sangre, pues se le debe de transfundir sangre. Si el bebé necesita corregir acidosis o corregir una presión arterial media inadecuada, pues se debe de hacer, ¿ok? Si el bebé necesita soporte ventilatorio, debe entrar a ventilación mecánica con sedación y analgesia, porque evidentemente tal grado de distensión abdominal produce dolor. Debemos iniciar antibióticos de amplio espectro, debemos iniciar nutrición parenteral total para evitar el catabolismo también, ¿ok? Una vez que nuestro bebé ha sido manejado y estabilizado en lo posible, debemos iniciar o pensar en el tratamiento quirúrgico, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos tres opciones.
Tenemos el drenaje peritoneal, que está establecido en pacientes que están graves o que están en shock, en los que ya se ha determinado que existe un neumoperitoneo, ¿no? Ustedes saben que al estar el abdomen lleno de líquido por la peritonitis o lleno de gas por el neumoperitoneo, pues va a causar una hipertensión intraabdominal y eso puede ocasionar una disminución del flujo venoso, ¿no? Y por ende una disminución de la precarga, ¿no? Y si disminuye la precarga, pues el paciente entra en hipotensión. Entonces lo que hacemos con un drenaje peritoneal es reducir la hipertensión intraabdominal y con eso esperar que el paciente se estabilice para entrar a sala. Este drenaje peritoneal se hace en la cama del paciente, ¿okay? Porque es un paciente que está tan grave que no puede movilizarse a sala de operaciones, ¿okay? Entonces se hace una pequeña incisión en la fosa ilíaca izquierda y se introduce un dren laminar. Con eso esperamos a que se estabilice para poder hacerle la laparotomía exploratoria, ¿correcto? Otra opción quirúrgica es la laparotomía con resección y anastomosis intestinal. Eso en caso de pacientes pues, que tienen una NEC focalizada y que no hay perforación, ¿ok? Y la tercera opción es una ostomía derivativa. Esta opción está determinada para aquellos pacientes que tienen ya una perforación intestinal con peritonitis o aquellos que tienen una pancolitis en los que debiéramos de hacer una ostomía proximal generalmente en el yeyuno. Entonces, por ejemplo, es un paciente que tiene enterocolitis, ¿ok? Pareciera por la foto que es una enterocolitis localizada, ¿sí? Porque el resto del intestino pareciera sano. Entonces aquí lo que hacemos es una resección y anastomosis intestinal. Entonces, ¿cuáles son los criterios para intervenir un bebé con NEC? Cuando hay fuerte sospecha de una perforación intestinal o esta está confirmada porque en la radiografía se ve neumoperitoneo o de repente porque hay un deterioro clínico rápido del paciente a pesar que le hemos dado el tratamiento médico necesario, ¿no? O cuando hay un comienzo y una progresión rápida de la neumatosis o cuando encontramos durante el examen físico masas abdominales o si el paciente está obstruido debido a la enterocolitis, que también es una opción. Vemos acá una pancolitis, ¿no? Todo el intestino está necrótico, al igual que aquí hay una gran extensión del intestino que está afectado. Aquí ya un intestino con perforación intestinal. Aquí una perforación múltiple, ¿no? Y ya para terminar, estas son algunas de las medidas de prevención en enterocolitis, una medida que ha sido, que ha demostrado tener eficacia y seguridad, ¿ok? Es la alimentación con leche materna y la alimentación no agresiva en pacientes que son prematuros, ¿ok? Medidas que son eficaces, pero que tienen una seguridad cuestionable, pues el uso, por ejemplo, de aminoglicósidos, el uso de probióticos, el uso de glucocorticoides o de arginina. ¿Sí? Y las otras medidas que, bueno, no han sido todavía usadas en humanos, como la anticitoquinas o factores de crecimiento, ¿ok? Para que lo puedan tener en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?